Las manos de Carmen temblaban mientras recogía los platos sucios del elegante comedor de la mansión Montalbán. Eran las 3 de la madrugada y su estómago rugía después de 14 horas de trabajo continuo. La fiesta de cumpleaños de Isabela, la hija del millonario Roberto Montalbán, había terminado hacía horas, pero quedaban montañas de platos, copas y restos de comida gourmet que los invitados apenas habían tocado. Solo un bocado, pensó Carmen mirando el salmón casi intacto en uno de los platos. Nadie lo notará. Con cuidado tomó un tenedor limpio y probó un pequeño trozo. El sabor exquisito contrastaba con el pan duro que había comido esa mañana. Cerró los ojos por un momento, saboreando algo que jamás podría permitirse con su salario de 800 euros al mes. De repente, escuchó pasos en las escaleras. Su corazón se detuvo. Isabela Montalbán, de 22 años, apareció en la puerta de la cocina. Sus ojos azules se abrieron con horror al ver a Carmen con el tenedor en la mano, y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas perfectamente maquilladas. ¿Estás comiendo las sobras? La voz de Isabela temblaba. Carmen dejó caer el tenedor, aterrorizada. Había trabajado en esa casa por 5 años sin un solo problema. Ahora perdería todo. Su hijo diabético necesitaba medicinas, su madre anciana dependía de ella. Este trabajo era su única salvación. Señorita Isabela, yo lo siento mucho. Por favor, no le diga a su padre. Tengo una familia que... Carmen cayó de rodillas, las lágrimas brotando de sus ojos cansados. Pero lo que sucedió después cambiaría la vida de ambas mujeres para siempre. Isabela no gritó ni llamó a seguridad. En cambio, se acercó lentamente a Carmen y la ayudó a levantarse. «No llores», susurró Isabela con voz quebrada. «El que debería llorar es este mundo injusto». Mal sabía Carmen que esa noche, en esa cocina lujosa, comenzaría una revolución que sacudiría los cimientos de la alta sociedad española. Una revolución nacida de un simple acto de hambre y un corazón que se negaba a permanecer indiferente ante el sufrimiento ajeno. ¿Qué harías tú si descubrieras que la persona que limpia tu casa come sobras porque no le alcanza para alimentarse? La respuesta de Isabela Montalbán está a punto de sorprenderte. Quédate hasta el final, porque esta historia real te hará replantearte todo lo que creías saber sobre la bondad humana. Carmen Rodríguez tenía 47 años y las manos más trabajadoras de todo Madrid. Cada madrugada, a las 4:30 am, su alarma sonaba en el pequeño apartamento de 40 metros cuadrados que compartía con su hijo Miguel, de 15 años, y su madre, Rosa, de 72. El barrio de Vallecas estaba a 2 horas en transporte público de la zona exclusiva donde trabajaba, pero Carmen nunca llegaba tarde. Su rutina era implacable: preparar el desayuno para Miguel, asegurarse de que tomara su insulina, dejar lista la comida para su madre, que sufría de artritis severa, y salir corriendo para tomar el primer metro. Trabajaba en 3 casas diferentes: los Montalbán de lunes a miércoles, los Herrera los jueves y viernes, y los fines de semana limpiaba oficinas en el centro financiero. «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?», le preguntaba Miguel cada vez que la veía llegar exhausta. «Para que tú puedas estudiar y ser alguien en la vida, mi amor», respondía ella siempre con una sonrisa cansada. Miguel era brillante, el mejor de su clase, pero su diabetes tipo 1 requería medicamentos costosos que el sistema público no cubría completamente. En la mansión Montalbán, Carmen era invisible. Roberto Montalbán, magnate inmobiliario con un imperio valorado en 500 millones de euros, nunca la miraba directamente. Su esposa, Victoria, se comunicaba con ella a través del ama de llaves. Solo Isabela ocasionalmente le dirigía la palabra, siempre con educación distante. El salario de 800 euros mensuales apenas cubría el alquiler de 600 euros. Los 200 restantes se iban en transporte. Para comida,
medicinas y demás gastos, Carmen dependía de sus otros trabajos y de saltarse comidas. Desayunaba café con pan del día anterior, almorzaba lo que sobrara del desayuno de las casas donde trabajaba y cenaba arroz, con lo que pudiera conseguir en oferta. Sus compañeras de trabajo la admiraban. Lucía, la cocinera de los Montalbán, siempre intentaba guardarle algo de comida, pero Carmen era demasiado orgullosa para aceptar. «Tengo mi dignidad», decía. «No soy una mendiga, soy una trabajadora». Pero esa noche, después de 14 horas de trabajo continuo, preparando y limpiando después de la fastuosa fiesta de Isabela, el hambre pudo más que el orgullo. No había comido nada desde el café de la mañana. Ver toda esa comida desperdiciada, suficiente para alimentar a su familia por un mes, fue demasiado. Carmen no sabía que Isabela llevaba meses observándola desde las sombras, notando cómo sus manos temblaban por el cansancio, cómo sus zapatos estaban remendados una y otra vez, cómo su uniforme, siempre impecable, mostraba señales de años de uso. Isabela, a pesar de su vida privilegiada, tenía un secreto que la conectaba con el sufrimiento ajeno de formas que nadie imaginaba. Isabela Montalbán no podía apartar la mirada de Carmen, arrodillada en el suelo de mármol italiano. Las lágrimas de la joven heredera no eran de disgusto o indignación, sino de una profunda tristeza que había estado acumulándose durante meses. «Levántate, por favor», susurró Isabela, su voz apenas audible. Carmen, aterrorizada, se puso de pie lentamente. «Señorita, le juro que nunca antes. Es solo que hoy mi hijo necesita...». Las palabras se atropellaban en su boca mientras esperaba el golpe final, el despido inmediato, tal vez incluso una denuncia por robo. «¿Cuánto tiempo llevas sin comer?». La pregunta de Isabela tomó a Carmen por sorpresa. La joven se acercó al refrigerador industrial y comenzó a sacar contenedores llenos de comida de la fiesta. «Siéntate», ordenó con suavidad, señalando una silla. «No puedo, señorita, si su padre me encuentra». Carmen miraba nerviosamente hacia la puerta. Roberto Montalbán era conocido por su temperamento explosivo y su intolerancia absoluta hacia lo que él llamaba aprovechados. «Mi padre está en su estudio, borracho como siempre después de sus fiestas», respondió Isabela con amargura. Puso un plato lleno frente a Carmen: salmón, verduras asadas, pasta con trufa. «Come», es una orden. Mientras Carmen comía lentamente, aún temblando, Isabela se sentó frente a ella. «¿Sabes cuánto costó esta fiesta? 50.000 euros, por mi cumpleaños». Un cumpleaños que ni siquiera quería celebrar. Su voz se quebró. «¿Y tú que trabajas 14 horas no puedes ni comer?» De repente se escucharon pasos pesados en el pasillo. Roberto Montalbán apareció en la puerta, su rostro enrojecido por el alcohol y la ira. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Su voz retumbó en la cocina. Sus ojos se clavaron en Carmen, sentada en su mesa, comiendo su comida. «¡Ladrona, fuera de mi casa inmediatamente!». Roberto avanzó amenazadoramente hacia Carmen, quien se levantó de un salto, el plato cayendo al suelo y rompiéndose en 1000 pedazos. «Papá, detente». Isabela se interpuso entre su padre y Carmen. «Yo le di permiso. Es mi comida de cumpleaños y puedo compartirla con quien quiera». «¿Compartir? ¿Con la servidumbre?». Roberto escupió las palabras con desprecio. «Esta mujer está despedida y sin referencias. Que intente encontrar trabajo después de esto». Carmen sintió que el mundo se derrumbaba. Sin referencias, ninguna familia rica la contrataría. Su hijo, su madre, ¿qué sería de ellos? «Por favor, don Roberto», suplicó. «Haré horas extra gratis, lo que sea, pero no me quite mi trabajo». «¡Cállate!», rugió Roberto. «Mañana a primera hora quiero que entregues el uniforme y agradece que no llamo a la policía». Isabela temblaba de rabia. «Si ella se va, yo también me voy», declaró, su voz sorprendentemente firme. Roberto se rió cruelmente.
¿Irte? ¿A dónde? No sabes ni freír un huevo. Eres una niña mimada que vive de mi dinero. Entonces es hora de que aprenda, respondió Isabela, tomando la mano de Carmen. Y empezaré aprendiendo lo que es la verdadera dignidad, algo que claramente no heredé de ti. La tensión en la cocina era palpable. Carmen no entendía por qué Isabela la defendía, arriesgando todo por una simple empleada. Lo que no sabía era que Isabela guardaba un secreto que pronto saldría a la luz. Un secreto que cambiaría la percepción de todos sobre quién era realmente Roberto Montalbán. A la mañana siguiente, Carmen llegó a la mansión Montalbán con el corazón destrozado. Había pasado la noche en vela, calculando cuánto duraría el poco dinero que tenía ahorrado. 2 semanas, tal vez 3, si no compraba la insulina de Miguel. Pero eso no era una opción. Prefería morirse de hambre antes que poner en riesgo la salud de su hijo. Isabela la esperaba en la entrada de servicio, con ojeras que delataban que tampoco había dormido. «Carmen, lo siento tanto», comenzó la joven. «Intenté hablar con mi padre, pero...» Se interrumpió al ver a Lucía, la cocinera, acercándose rápidamente. «Carmen, ¿es verdad? ¿Te despidieron?» Lucía la abrazó con fuerza. «Ese monstruo, después de todo lo que has hecho por esta familia...» Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «¿Sabes qué? Hay algo que deberías saber sobre don Roberto, algo que descubrí hace años pero nunca me atreví a decir». Isabela se tensó visiblemente. «Lucía, no es el momento, no es el momento». La cocinera la miró con incredulidad. «¿Cuándo será el momento entonces? ¿Cuándo destruya más vidas?» Carmen merece saber la verdad. Carmen las miraba confundida. «¿Qué verdad? Por favor, solo necesito mi finiquito y me iré. No quiero más problemas». «El problema», dijo una voz masculina desde las sombras, «es que mi padre no es quien dice ser». Carlos Montalbán, el hijo mayor que supuestamente estaba estudiando en Londres, apareció en el pasillo. Llevaba barba de varios días y ropa sencilla, muy diferente al joven aristocrático que Carmen recordaba. «Carlos», Isabela corrió a abrazar a su hermano. «Pensé que no vendrías». «Cuando me contaste lo que pasó, tomé el primer vuelo», respondió él, mirando a Carmen con respeto. «Señora Carmen, lamento profundamente lo que mi padre le hizo, pero debe saber que Roberto Montalbán no es millonario por mérito propio. Todo su imperio está construido sobre el sufrimiento de personas como usted». Carmen sintió un escalofrío. «No entiendo». Carlos sacó una carpeta de su mochila. «Hace 5 años, cuando supuestamente estaba estudiando en Londres, en realidad estaba investigando los negocios de mi padre. Lo que descubrí me horrorizó tanto que no pude volver a esta casa. Hasta ahora». «Carlos, papá podría llegar en cualquier momento», advirtió Isabela nerviosamente. «No llegará», respondió Carlos con una sonrisa enigmática. «Está en una reunión muy importante con alguien que lleva años esperando conocerlo. Alguien que se hace llamar el benefactor y que ha estado comprando secretamente acciones de todas sus empresas». Lucía soltó un grito ahogado. «No puede ser. ¿El benefactor es real? Pensé que era solo un rumor entre el personal de servicio». «¿Quién es el benefactor?», preguntó Carmen, cada vez más confundida. «Nadie lo sabe con certeza», explicó Carlos. «Pero ha estado ayudando anónimamente a familias destruidas por mi padre, pagando deudas, financiando tratamientos médicos, becando estudios, y ahora, aparentemente, está listo para rebelarse». Isabela tomó las manos de Carmen. «Hay algo más que debes saber. La razón por la que te defendí anoche. Carmen, tú salvaste mi vida hace 5 años y ni siquiera lo sabes». La mente de Carmen viajó al pasado, tratando de recordar. «Salvar tu vida. Pero yo solo. El día que intenté suicidarme», Isabela habló con voz temblorosa. «Tú me encontraste en el baño, inconsciente por las pastillas. Me llevaste al hospital sin decirle a nadie, protegiendo mi secreto.
Me visitaste cada día haciéndote pasar por mi tía para que mis padres no se enteraran. Me salvaste la vida y mi reputación. Las lágrimas corrían por el rostro de Carmen. Recordaba ese terrible día, pero nunca había hablado de ello con nadie, respetando el dolor de Isabela. Y ahora, continuó Carlos, es nuestro turno de salvarte a ti, pero necesitamos tu ayuda. ¿Estarías dispuesta a testificar sobre las condiciones laborales en esta casa? ¿Sobre cómo mi padre trata a sus empleados? Carmen dudó. Testificar contra Roberto Montalbán era firmar su sentencia de muerte laboral. Ninguna familia adinerada la contrataría jamás. Pero miró a los ojos de Isabela, recordando a aquella jovencita rota que había salvado, y algo cambió en su interior. ¿Qué harías tú en mi lugar? Carmen dirigió la pregunta no solo a los hermanos, sino a su propio corazón. ¿Arriesgarías el futuro de tu familia por hacer lo correcto? ¿Confiarías en dos jóvenes ricos que prometen ayudarte cuando toda tu vida los ricos solo te han explotado? La pregunta quedó flotando en el aire mientras el reloj marcaba las 8 de la mañana. En algún lugar de Madrid, Roberto Montalbán estaba a punto de enfrentarse a su pasado, y Carmen Rodríguez, una simple limpiadora de Vallecas, tendría que tomar la decisión más importante de su vida. Carmen aceptó. No por valentía, sino por desesperación. ¿Qué más podía perder? Carlos le prometió protección legal y ayuda económica mientras durara el proceso, pero las siguientes semanas fueron un infierno. Roberto Montalbán, al enterarse de la traición de sus hijos, desató toda su furia. Primero vinieron las amenazas veladas. Hombres trajeados aparecían casualmente cerca del Instituto de Miguel. Llamadas anónimas en la madrugada. El casero del apartamento de Carmen recibió una oferta generosa para desalojarla inmediatamente. Solo la intervención de Carlos, pagando 6 meses por adelantado, evitó que terminaran en la calle. «Mamá, tengo miedo», confesó Miguel una noche, después de que unos matones lo siguieran desde el instituto. «¿Por qué nos está pasando esto?». Carmen lo abrazó fuerte, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. «A veces, hijo, hacer lo correcto es lo más difícil del mundo, pero es lo que nos hace humanos». Isabela, mientras tanto, había sido desheredada públicamente. Los periódicos de sociedad se cebaron con la historia. La heredera rebelde que prefirió a la servidumbre antes que a su sangre. Pero Isabela no se amilanó. Se mudó a un pequeño apartamento en Lavapiés y por primera vez en su vida buscó trabajo. «No sé hacer nada», le confesó a Carmen un día, mientras intentaba torpemente preparar un currículum. 22 años y no sé ni hacer un café como Dios manda. «Entonces aprenderás», respondió Carmen con firmeza maternal. «Empezarás desde abajo, como todos nosotros, y te enseñaré algo que tu dinero nunca pudo comprar: dignidad». Carlos, por su parte, trabajaba incansablemente recopilando pruebas. Había contratado a un equipo de investigadores privados que desenterraron horrores. Trabajadores inmigrantes sin papeles explotados en las construcciones de Roberto, sobornos a inspectores de trabajo, evasión fiscal masiva y, lo peor, un accidente laboral encubierto donde murieron 3 obreros. «Esto es solo la punta del iceberg», explicó Carlos en una reunión secreta con Carmen, Isabela y otros ex empleados dispuestos a testificar. «Pero necesitamos más. Necesitamos pruebas documentales y están todas en la caja fuerte de mi padre». Fue entonces cuando Lucía, la cocinera, reveló su secreto. «Yo tengo copias», dijo sacando un USB de su delantal. «Llevo años recopilando todo. Facturas, contratos, grabaciones, esperando el momento adecuado». «¿Por qué?», preguntó Isabela asombrada. «Porque hace 15 años mi marido murió en una de las obras de tu padre». Lucía habló con voz cargada de dolor. «Dijeron que fue culpa suya, que estaba borracho». «Mentira».
Los arneses de seguridad estaban podridos, pero salía más barato pagar mi silencio que cambiarlos. Acepté el dinero porque tenía 3 hijos que alimentar, pero nunca olvidé, nunca perdoné. El grupo guardó silencio, procesando la magnitud de lo que enfrentaban. Roberto Montalbán no era solo un mal jefe, era un criminal con un imperio construido sobre cadáveres y sufrimiento. Pero la mayor sorpresa llegó una tarde lluviosa cuando Carmen recibió una llamada inesperada. «Señora Rodríguez, soy el asistente personal del benefactor. Mi jefe desea reunirse con usted, a solas, esta noche en el Café Central, mesa del fondo, a las 9 p.m. Carmen sintió un escalofrío. El misterioso benefactor finalmente se revelaría. ¿Sería un aliado o una trampa más de Roberto? No había forma de saberlo, pero algo le decía que esta reunión cambiaría todo. Esa noche, mientras se preparaba para salir, Miguel la detuvo en la puerta. «Mamá, pase lo que pase, estoy orgulloso de ti. Eres la persona más valiente que conozco». Carmen sonrió entre lágrimas. Tal vez no tenía dinero ni poder, pero tenía algo que Roberto Montalbán nunca tendría: el amor y respeto de su familia. Y eso pensó mientras salía bajo la lluvia hacia su cita con el destino. Valía más que todos los millones del mundo. El Café Central estaba casi vacío cuando Carmen entró, empapada por la lluvia. En la mesa del fondo, una figura solitaria esperaba de espaldas. Carmen se acercó con pasos vacilantes, el corazón latiendo desbocado. Cuando la figura se giró, Carmen tuvo que agarrarse a una silla para no caer. «Don Alejandro, pero usted está muerto». Alejandro Montalbán, el padre de Roberto, supuestamente fallecido hacía 10 años, sonrió con tristeza. «Muerto para el mundo, sí, pero muy vivo para reparar el daño que mi hijo ha causado». Carmen se sentó, incapaz de procesar lo que veía. Alejandro había envejecido, su rostro surcado por arrugas de culpa y arrepentimiento, pero sus ojos mantenían la bondad que ella recordaba de sus primeros años trabajando para la familia. «No entiendo nada», murmuró Carmen. «Lo sé, y lamento todo este misterio». Alejandro sirvió café con manos temblorosas. «Hace 10 años descubrí lo que Roberto había hecho con la empresa familiar. Mi padre y yo construimos ese negocio con honestidad, pagando salarios justos, cuidando a nuestros trabajadores. Roberto lo convirtió en un imperio de explotación y corrupción. ¿Por qué no lo detuvo entonces? Lo intenté, pero Roberto había falsificado documentos, me había incriminado en sus delitos. La noche que supuestamente morí en aquel accidente de yate, en realidad estaba huyendo. Roberto había contratado sicarios para eliminarme». Alejandro pausó, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. «Un viejo amigo me ayudó a desaparecer. Desde entonces he vivido en las sombras reuniendo pruebas, ayudando a las víctimas de mi hijo». «El benefactor», susurró Carmen con comprensión. «Un nombre ridículo, lo sé». Alejandro sonrió amargamente. «Pero necesario. He usado la fortuna que logré sacar para crear una red de apoyo. Cada familia destruida por Roberto, cada trabajador explotado, cada víctima silenciada. He tratado de compensarlos anónimamente». «¿Por qué me cuenta esto a mí?» «Porque usted, Carmen, representa todo lo que admiro: honestidad, dignidad, sacrificio, y porque salvó a mi nieta cuando yo no pude estar ahí para ella». Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. «Isabela no sabe que estoy vivo. Fue mejor así, para protegerla, pero usted estuvo ahí cuando ella más lo necesitaba». Carmen procesó la información lentamente. «¿Qué necesita de mí? Su testimonio será crucial, pero hay más. Roberto tiene una reunión mañana con inversores chinos. Planea vender todas sus propiedades, llevarse el dinero y desaparecer. Hemos estado comprando acciones secretamente, pero no es suficiente. Necesitamos que alguien entre a su oficina esta noche y copie los archivos de su ordenador personal». Eso es ilegal».
Carmen retrocedió. Lo sé, no la obligaré, pero piense en todas las familias que sufrirán si Roberto escapa, en los trabajadores que quedarán sin empleo, sin indemnización, en las víctimas que nunca tendrán justicia. Carmen pensó en Miguel, en su madre, en todas las noches que había llorado de impotencia. ¿Cómo entraría? Me despidieron. No tengo acceso. Isabela conservó una copia de las llaves. Ella y Carlos la esperarán en la entrada de servicio a medianoche. Lucía desactivará las alarmas desde dentro. Es arriesgado, lo sé, pero es nuestra única oportunidad. ¿Y si nos atrapan? Yo me encargaré de que nada les pase. Tiene mi palabra. Alejandro sacó un sobre. Aquí hay 50.000 euros. Para su familia, pase lo que pase. No es caridad, es justicia. Años de salarios no pagados, justamente. Carmen miró el sobre sin tocarlo. No quiero su dinero, quiero justicia. Entonces ayúdeme a conseguirla. Por Isabela, por Carlos, por todas las Cármenes que vendrán después. Carmen se levantó, su decisión tomada. Medianoche en la entrada de servicio. Estaré ahí. Mientras salía del café, escuchó a Alejandro susurrar: gracias. Y Carmen: cuando todo esto termine, me gustaría que Isabela supiera la verdad, que su abuelo nunca dejó de amarla. La lluvia había cesado. Carmen caminó bajo las estrellas, sintiendo por primera vez en años que tal vez, solo tal vez, los buenos podían ganar. En pocas horas entraría en la boca del lobo, pero ya no estaba sola. Tenía aliados poderosos y, más importante aún, tenía la verdad de su lado. La medianoche llegó envuelta en una niebla espesa que parecía cómplice de su misión. Carmen se encontró con Isabela y Carlos en la entrada de servicio, todos vestidos de negro como ladrones de película. La ironía no se le escapaba. Estaban a punto de robar al ladrón más grande de todos. ¿Estás segura de esto? Isabela apretó la mano de Carmen. No tienes que hacerlo. Ya has arriesgado demasiado por nosotros. No lo hago por ustedes, respondió Carmen con firmeza. Lo hago por mi hijo, por mi madre, por todas las familias que tu padre ha destruido. Y sí, también lo hago por ti, porque me demostraste que la bondad no entiende de clases sociales. Carlos revisó su reloj. Lucía ya debería haber desactivado las alarmas. Tenemos exactamente 47 minutos antes de que el guardia de seguridad haga su ronda. Mi padre guarda todo en su ordenador personal, tercer piso, el despacho principal. La contraseña es el cumpleaños de mi madre, 1103-67. ¿Cómo sabes la contraseña?, preguntó Isabela sorprendida. Porque nuestro padre es predecible hasta en su crueldad, respondió Carlos con amargura. Usa la fecha del día que mamá lo abandonó como recordatorio de que el amor es debilidad. Entraron sigilosamente. La mansión, que Carmen había limpiado miles de veces, parecía diferente en la oscuridad. Cada sombra era una amenaza, cada crujido un posible desastre. Subieron las escaleras en silencio, Carmen guiando con la experiencia de años de trabajo nocturno. El despacho de Roberto era una ostentosa muestra de poder. Muebles de caoba, cuadros de millones de euros y en el centro el ordenador que contenía los secretos de su imperio criminal. Carlos se sentó rápidamente y comenzó a teclear. «Mierda», susurró. «Hay más seguridad de la que esperaba. Necesito tiempo». «¿Cuánto?». Isabela vigilaba la puerta nerviosamente. 20, tal vez 30 minutos. Carmen sintió un escalofrío. Era demasiado tiempo. «Date prisa. Algo no está bien». «Es demasiado fácil». Como si sus palabras fueran proféticas, escucharon pasos en el pasillo, pesados, decididos. No era el guardia de seguridad. «¡Papá!». Isabela palideció. Se suponía que estaría en el hotel con los inversores. «Escóndanse», ordenó Carmen tomando control de la situación. «Yo lo distraeré». «¡No!». Isabela la agarró. «Te matará». «No si cree que vine a suplicar por mi trabajo. Ustedes sigan copiando».
Es nuestra única oportunidad. Carmen salió al pasillo justo cuando Roberto doblaba la esquina. El millonario se detuvo en seco, sus ojos entrecerrados con sospecha y furia. ¿Tú? ¿Qué demonios haces en mi casa? Carmen cayó de rodillas, dejando que las lágrimas fluyeran. No era difícil, el miedo era real. Don Roberto, perdóneme, vine a suplicarle. Mi hijo está enfermo, necesito el trabajo. Haré lo que sea, trabajaré gratis un año, pero por favor, ¿cómo entraste? Roberto se acercó amenazadoramente. La puerta de servicio estaba abierta. Pensé que era una señal. Por favor, don Roberto, usted es un hombre de negocios. Piénselo como una inversión. Soy la mejor limpiadora que ha tenido. Roberto la estudió como un depredador evalúa a su presa. ¿Sabes qué? Tienes razón, eres buena en lo que haces, demasiado buena. Sacó su teléfono. Pero también eres una amenaza. Has visto demasiado, sabes demasiado. Carmen sintió que el pánico la invadía. No sé nada, don Roberto. Solo sé limpiar. Por favor. El problema con las ratas como tú, Roberto marcó un número. Es que siempre vuelven. Seguridad, sí, tenemos una intrusa en el tercer piso. Vengan inmediatamente. Carmen se levantó lentamente. Tenía que ganar tiempo. ¿Sabe qué es lo más triste, don Roberto? Que su padre estaría avergonzado de usted. Roberto se congeló. ¿Qué dijiste? Don Alejandro era un buen hombre, justo, honorable. Recuerdo cuando empecé a trabajar aquí hace 20 años. Él conocía el nombre de cada empleado. Preguntaba por nuestras familias. Carmen vio cómo la furia distorsionaba el rostro de Roberto. ¿Qué diría si viera en qué convirtió usted su legado? Mi padre era un débil. Roberto la agarró del brazo con brutalidad. Un sentimental que casi lleva la empresa a la quiebra con sus ideas socialistas. Yo construí este imperio. Yo, sobre cadáveres. Carmen lo miró directamente a los ojos. Sobre el sufrimiento de personas inocentes. ¿Vale la pena todo su dinero si no puede dormir tranquilo? Roberto levantó la mano para golpearla, pero se detuvo al escuchar sirenas de policía acercándose. Muchas sirenas. ¿Qué? Soltó a Carmen y corrió hacia la ventana. La calle estaba llena de coches patrulla. Imposible. ¿Qué hiciste, maldita? La puerta del despacho se abrió de golpe. Carlos salió con el USB en la mano. Lo que debía hacer hace años, padre, acabar contigo. ¡Tú! Roberto se abalanzó sobre su hijo, pero Isabela se interpuso. Se acabó, papá. Tenemos todo. Los sobornos, la evasión fiscal, los accidentes encubiertos, todo. Roberto miró a sus hijos con una mezcla de furia y algo que podría ser dolor. Mis propios hijos, serpientes que alimenté en mi pecho. No, respondió Carlos con tristeza. Solo somos los hijos que tratamos de reparar el daño que causaste. Los hijos que elegimos el honor sobre la sangre. La policía irrumpió en la mansión. El inspector jefe, un hombre que Carmen reconoció de los periódicos, entró al despacho. Roberto Montalbán queda detenido por fraude fiscal, homicidio por negligencia, soborno y asociación ilícita. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras esposaban a Roberto, este miró a Carmen con odio puro. Esto no quedará así. Tengo los mejores abogados, saldré en 24 horas. Y cuando salga, te encontraré. A ti y a tu familia. No lo creo, dijo una voz desde la puerta. Alejandro Montalbán entró lentamente, apoyándose en un bastón. El rostro de Roberto pasó del rojo de la furia al blanco del shock. No, no puede ser. Tú estás muerto. Yo te vi. Me viste huir de tus asesinos, corrigió Alejandro. Pero sobreviví. Y he pasado 10 años reuniendo pruebas de tus crímenes, cada documento, cada testimonio, cada centavo robado. El imperio que construiste con sangre se derrumba esta noche. Isabela soltó un grito ahogado. ¿Abuelo? ¿Eres tú? Alejandro abrió los brazos y su nieta corrió a abrazarlo, las lágrimas fluyendo libremente. Carlos se unió al abrazo familiar mientras Roberto era sacado a rastras, maldiciendo y amenazando.
Carmen observó la escena con emociones encontradas. Había arriesgado todo, pero mirando a esa familia reunirse, supo que había valido la pena. A veces, hacer lo correcto requiere un salto de fe. Carmen, Alejandro se acercó a ella. Sin usted, nada de esto habría sido posible. ¿Aceptaría trabajar conmigo en la nueva fundación? Necesito a alguien con su integridad para ayudar a reparar el daño causado. ¿Aceptarías tú trabajar con la familia que te hizo sufrir, aunque fuera para hacer el bien? ¿Confiarías en que las personas pueden cambiar, que el apellido no define el corazón? Carmen tenía una decisión que tomar, una que definiría no solo su futuro, sino el de cientos de familias afectadas por los crímenes de Roberto Montalbán. 6 meses después, el juicio de Roberto Montalbán sacudió los cimientos de la alta sociedad española. Carmen, vestida con su mejor traje, regalo de Isabela, subió al estrado como testigo principal. Sus manos no temblaban. Su voz no flaqueaba, contó todo: los salarios de miseria, las humillaciones, el sistema de explotación que mantenía a cientos de familias en la pobreza. ¿Sabe cuántas veces vi a compañeras desmayarse de hambre mientras limpiaban mansiones llenas de comida desperdiciada? Carmen miró directamente al jurado. ¿Cuántas veces consolé a madres que no podían comprar medicinas para sus hijos mientras pulían candelabros de oro? El testimonio de Carmen fue devastador, pero no fue el único. Uno tras otro, exempleados subieron al estrado. Lucía contó sobre la muerte de su esposo. Obreros de la construcción revelaron las condiciones infrahumanas. Contables arrepentidos mostraron los libros falsificados. La red criminal de Roberto se deshizo como un castillo de naipes. Alejandro Montalbán, desde su posición como presidente de la nueva Fundación Montalbán para la Justicia Social, supervisó cada detalle. La fortuna mal habida de Roberto fue confiscada y destinada a compensar a las víctimas. Pero Alejandro fue más allá. Transformó todas las empresas familiares en cooperativas donde los trabajadores tenían participación en las ganancias. Es lo que mi padre hubiera querido, explicó en una emotiva conferencia de prensa. Las empresas no son solo números en una hoja de cálculo. Son personas, familias, sueños. Roberto lo olvidó. Nosotros no cometeremos el mismo error. Carmen fue nombrada directora de Recursos Humanos de la Fundación, un cargo que al principio la aterrorizó. No tengo estudios, protestó. Solo sé limpiar. Sabe sobre dignidad, justicia y trabajo duro, respondió Alejandro. Eso no se aprende en ninguna universidad. El resto lo aprenderá. Isabela y Carlos la ayudarán. Y así fue. Isabela, que había aprendido humildad trabajando en una cafetería, se convirtió en la mano derecha de Carmen. Juntas diseñaron programas de formación para empleadas domésticas, guarderías en los lugares de trabajo, seguros médicos completos. Carlos, usando sus conocimientos empresariales para el bien, estructuró un sistema de microcréditos para que las familias trabajadoras pudieran emprender sus propios negocios. El día que Roberto fue sentenciado a 30 años de prisión, Carmen no celebró. Sintió una extraña mezcla de justicia y tristeza. En el fondo, Roberto era también una víctima de su propia ambición desmedida. No te pongas triste por él, le dijo Miguel esa noche. Su hijo, gracias a una beca completa de la fundación, estudiaba medicina. Él eligió su camino. Tú elegiste el tuyo. Y mira cuántas vidas has cambiado. Era verdad. La Fundación Montalbán ya ayudaba a más de 500 familias. Antiguas empleadas domésticas estudiaban carreras universitarias. Hijos de obreros accedían a tratamientos médicos antes imposibles. La mansión Montalbán se había convertido en un centro comunitario donde se impartían clases gratuitas de formación profesional. Pero el momento más emotivo llegó en la inauguración del Centro de Salud Carmen Rodríguez, un hospital gratuito en Vallecas para familias trabajadoras.
Carmen no podía creer que llevara su nombre. «Te lo mereces», dijo Isabela abrazándola. «Tú me enseñaste que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón». Alejandro, ya frágil por la edad pero con espíritu renovado, tomó el micrófono. «Hace un año, mi hijo creía que el poder se medía en dinero y miedo. Hoy, gracias a una mujer valiente que se atrevió a decir basta, hemos aprendido que el verdadero poder está en la justicia y la compasión». La multitud estalló en aplausos. Entre el público, Carmen vio rostros conocidos. Lucía, ahora dirigiendo la cooperativa de servicios gastronómicos, los hijos del obrero fallecido, becados y estudiando ingeniería, decenas de familias que habían pasado de la supervivencia a la esperanza. Esa noche, mientras cenaba con su familia en su modesto pero digno apartamento, había rechazado la mansión que Alejandro quiso regalarle. Carmen reflexionó sobre el viaje, de comer sobras a escondidas a dirigir una fundación millonaria. Pero lo más importante no era su ascenso personal, sino las puertas que había abierto para otros. «Mamá», dijo Miguel con orgullo, «eres mi héroe. Cuando sea médico quiero ser como tú, alguien que no olvida de dónde viene y usa su posición para ayudar a otros». Carmen sonrió entre lágrimas. Esa era la verdadera victoria. No el dinero, no el cargo, sino inspirar a la siguiente generación a construir un mundo más justo. Roberto Montalbán había construido un imperio sobre el sufrimiento. Ellos estaban construyendo un legado sobre la esperanza. 2 años después, Carmen Rodríguez caminaba por los pasillos de la Fundación Montalbán con la confianza de alguien que había encontrado su propósito. Ya no era la mujer que temblaba al recoger platos sucios, era una líder respetada que había transformado la vida de miles de personas. «Carmen, tenemos un problema». Isabela entró a su oficina con expresión preocupada. A sus 24 años, Isabela dirigía el programa de becas educativas con pasión y eficiencia. La familia Gutiérrez. El padre perdió su trabajo y no pueden pagar el tratamiento del pequeño Luis. Carmen no dudó. Activa el fondo de emergencia. Nadie se queda sin tratamiento médico. Y habla con Carlos para incluir al señor Gutiérrez en el programa de recolocación laboral. Era una escena que se repetía diariamente. La fundación se había convertido en un faro de esperanza para los trabajadores de Madrid. Pero Carmen sabía que aún quedaba mucho por hacer. Por eso, esa tarde tenía una reunión especial. «Señoras y señores», Carmen se dirigió a un salón lleno de empresarios. «Les propongo algo revolucionario, el sello de empresa justa. Las compañías que garanticen salarios dignos, condiciones laborales seguras y beneficios sociales recibirán certificación y ventajas fiscales». Hubo murmullos en la sala, algunos escépticos, otros interesados. Un empresario mayor levantó la mano. «¿Y si no podemos permitirnos pagar más?» «Si no puede permitirse pagar salarios dignos», respondió Carmen con firmeza, «entonces su modelo de negocio se basa en la explotación. Y eso, señores, ya no es aceptable en la España del siglo XXI». Para su sorpresa, varios empresarios aplaudieron. El programa piloto comenzó con 20 empresas. En 6 meses eran 200. El modelo Carmen, como la prensa lo bautizó, se estudiaba en universidades de economía. Miguel, ahora en su último año de medicina, trabajaba los fines de semana en las clínicas móviles de la fundación. «Mamá, ¿sabes qué es lo más bonito?», le dijo un día. «Ya no veo miedo en los ojos de los pacientes. Saben que los cuidaremos sin importar si pueden pagar o no». La transformación de Isabela era igualmente notable. La antigua niña rica, que no sabía ni hacer café, ahora coordinaba programas educativos que habían sacado a 300 jóvenes de la pobreza. «Carmen me enseñó que el privilegio sin propósito es vacío», decía en sus charlas motivacionales. «El verdadero lujo es poder cambiar vidas». Carlos, por su parte, había revolucionado el sector inmobiliario con su proyecto de viviendas sociales de calidad.
No más guetos para pobres, declaró. Comunidades mixtas, donde el hijo del banquero y el hijo del conserje jueguen juntos. Alejandro, aunque cada vez más frágil, seguía siendo el alma de la fundación. En su 85 cumpleaños, organizado en el antiguo salón de fiestas de la mansión, ahora convertido en comedor comunitario, dio un discurso que hizo llorar a todos. Perdí a un hijo por la codicia, pero gané una familia por la compasión. Carmen, Isabela, Carlos y todos ustedes me enseñaron que nunca es tarde para reparar el daño. Roberto cumple su condena en prisión, pero yo rezo cada día para que encuentre la redención que nosotros encontramos. La sorpresa llegó cuando Lucía anunció que Roberto había solicitado participar desde la cárcel en el programa de justicia restaurativa. Quería encontrarse con las familias afectadas y pedir perdón. Es decisión de cada familia, dijo Carmen en la reunión donde se discutió el tema. Pero creo en las segundas oportunidades. Si está genuinamente arrepentido, merece la chance de reparar. No todos estuvieron de acuerdo, pero la mayoría votó a favor. El primer encuentro fue con la viuda del obrero fallecido. Roberto, con el pelo gris y 20 kilos menos, lloró como un niño pidiendo perdón. No fue fácil ni inmediato, pero fue un comienzo. Carmen también había transformado su vida personal. Se había mudado a un apartamento más grande, pero seguía en Vallecas, cerca de su gente. Había vuelto a estudiar, terminando su educación secundaria y comenzando estudios de trabajo social. Nunca es tarde para aprender, decía con orgullo. Su madre, Rosa, ahora recibía el mejor tratamiento para su artritis en el centro de salud que llevaba el nombre de su hija. Mi hija, le decía con lágrimas en los ojos, tu padre estaría tan orgulloso. Desde el cielo debe estar aplaudiendo. Pero quizás el cambio más significativo era invisible, la dignidad recuperada. Ya no había empleadas domésticas comiendo sobras a escondidas. Los contratos incluían comidas dignas, horarios humanos, seguridad social completa. La palabra sirvienta había desaparecido del vocabulario, reemplazada por profesional del hogar. Una tarde, mientras revisaba informes en su oficina, Carmen recibió una visita inesperada. Era María, una joven empleada doméstica que había conocido en sus años de limpieza. «Señora Carmen», dijo María emocionada, «vine a darle las gracias. Gracias al programa de formación, ahora soy supervisora de servicios en un hotel. Mi hija puede ir a la universidad. Tenemos seguro médico. Vivimos con dignidad». Carmen la abrazó fuerte. «No me des las gracias a mí. Dáselas a ti misma por ser valiente. Yo solo abrí la puerta. Tú tuviste el coraje de cruzarla». Esa noche, en la cena mensual que organizaban para mantener unida a la familia de la fundación, Carmen observó el comedor lleno. Exempleadas domésticas cenaban junto a empresarios reformados. Hijos de obreros compartían mesa con antiguos explotadores arrepentidos. Isabela y Carlos servían la comida con la misma humildad que habían aprendido. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, sentándose a su lado con dificultad. «En que hace 2 años comía sobras en una cocina lujosa, muerta de miedo», respondió Carmen. «Y mírame ahora, pero más importante, mira lo que hemos construido juntos». «El verdadero milagro», dijo Alejandro tomando su mano, «no es tu transformación personal, es que tu valentía transformó a cientos. Eres la prueba viviente de que una persona común puede lograr lo extraordinario cuando lucha por la justicia». El programa de noticias de esa noche destacó que la Fundación Montalbán había sido nominada al Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Carmen no pudo evitar reír. De fregona a nominada a uno de los premios más prestigiosos de España. La vida tenía giros inesperados. Pero el momento más emotivo llegó cuando Miguel subió al pequeño escenario improvisado. «Quiero hacer un brindis», dijo levantando su copa de agua,
por mi madre, que me enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta en euros, sino en vidas cambiadas. Por Isabela y Carlos, que eligieron la justicia sobre la sangre. Por don Alejandro, que demostró que nunca es tarde para hacer lo correcto. Y por todos ustedes, que prueban cada día que un mundo más justo es posible. El aplauso fue atronador. Carmen lloró, pero eran lágrimas de alegría. Había perdido un trabajo de limpieza y ganado una misión de vida. Había enfrentado a un millonario corrupto y descubierto una familia de corazones nobles. Mientras la velada continuaba con música y risas, Carmen salió un momento al jardín. Las estrellas brillaban sobre Madrid, las mismas estrellas bajo las que había caminado aquella noche lluviosa cuando todo parecía perdido. «Gracias», susurró al cielo, pensando en su difunto esposo, «por darme la fuerza para no rendirme, por permitirme ver este día». Una mano se posó en su hombro. Era Isabela. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», preguntó la joven. «Que apenas estamos comenzando. Imagina lo que lograremos en los próximos años». Carmen sonrió. Isabela tenía razón. La transformación no era un destino, era un viaje, y estaban listos para continuarlo, juntos, construyendo un futuro donde nadie tuviera que comer sobras a escondidas nunca más. 5 años después de aquella noche fatídica en la cocina de los Montalbán, Carmen Rodríguez estaba en el Palacio Real de Madrid, vestida con un elegante traje azul, esperando su turno. La reina Leticia en persona le entregaría la medalla al mérito en el trabajo. Sus manos, las mismas que habían fregado miles de platos, ahora sostenían el discurso que cambiaría la legislación laboral española. «Majestad», comenzó Carmen cuando llegó su momento, su voz clara resonando en el salón. «Hace 5 años comía sobras a escondidas en una cocina de lujo. Hoy vengo a pedirle que ningún trabajador en España tenga que pasar por esa humillación nunca más». La propuesta de ley, Carmen Rodríguez, establecía salarios mínimos dignos para empleadas domésticas, contratos obligatorios, seguridad social completa y derecho a comidas durante la jornada laboral. La reina, visiblemente emocionada, prometió su apoyo total. En la audiencia, Isabela y Carlos aplaudían con lágrimas en los ojos. Alejandro, en silla de ruedas pero con espíritu inquebrantable, levantó el pulgar en señal de victoria. Miguel, ya médico titulado y director del programa de salud comunitaria de la Fundación, no cabía en sí de orgullo. Pero la verdadera sorpresa llegó después de la ceremonia. Roberto Montalbán, con permiso penitenciario especial, esperaba en una sala privada. 5 años de cárcel lo habían transformado. Ya no quedaba rastro del millonario arrogante. «Carmen», dijo con voz quebrada, «no merezco tu perdón, pero necesitaba decirte esto personalmente. Gracias, gracias por detenerme. En prisión he tenido tiempo de reflexionar, de ver el monstruo en que me había convertido. Estoy estudiando Derecho Laboral. Cuando salga, si me lo permites, quiero trabajar en la fundación, sin sueldo, solo para reparar el daño que causé». Carmen lo miró largamente. Vio en sus ojos el mismo quebranto que ella había sentido aquella noche. «Roberto», respondió finalmente, «el perdón no se pide, se gana, pero todos merecemos una segunda oportunidad. Cuando salgas, hablaremos». La Fundación Montalbán era ahora un modelo internacional. Delegaciones de toda Europa venían a estudiar el milagro de Madrid. Como una empleada doméstica había liderado una revolución pacífica que transformó las relaciones laborales de todo un país. El documental De las sobras a la dignidad, producido por Isabela, había ganado un Goya y se proyectaba en escuelas para enseñar valores de justicia social. Carlos había expandido el modelo de empresas justas a nivel nacional, con más de 5.000 compañías certificadas. Pero para Carmen, el mayor logro eran las pequeñas victorias diarias.
como cuando visitó a Esperanza, una antigua compañera de limpieza, ahora propietaria de su propia empresa de servicios, con 20 empleadas, todas con contratos dignos. O cuando recibió la carta de Fátima, una joven marroquí que gracias a las becas de la fundación se había graduado como abogada especializada en derechos laborales. En el 5º aniversario de la fundación, organizaron un evento especial en la antigua mansión Montalbán. El salón donde Isabela había llorado al ver a Carmen comiendo sobras ahora albergaba una exposición fotográfica. Rostros de la dignidad, retratos de trabajadoras domésticas con sus historias de superación. Carmen subió al escenario para el discurso de cierre. Miró al público, cientos de personas cuyas vidas habían cambiado. Vio a Lucía, ahora mentora de emprendedoras, a los hijos del obrero fallecido, ingenieros construyendo viviendas dignas, a María y docenas como ella, profesionales orgullosas de su trabajo. Hace 5 años, comenzó Carmen, una joven rica lloró al verme comer sobras. Esas lágrimas fueron el inicio de algo hermoso, porque Isabela no lloró de asco o superioridad, lloró de vergüenza por un sistema que permitía tal injusticia, y decidió actuar. Hoy les pido que sean como Isabela, que no miren hacia otro lado cuando vean injusticia, que no se conformen con decir así son las cosas. Porque las cosas son así hasta que alguien decide cambiarlas. Si esta historia te conmovió, no dejes que quede en una simple emoción. Actúa, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu familia. Trata con dignidad a quien te sirve el café, a quien limpia tu oficina, a quien cuida a tus hijos, paga salarios justos, ofrece contratos dignos, sé parte del cambio. Comparte esta historia con otros, que sepan que una empleada doméstica cambió España. Que sepan que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Que sepan que la dignidad no se mendiga, se conquista. Y recuerda, yo no soy especial. Soy una madre que se cansó de ver sufrir a su familia. Si yo pude, tú puedes. No esperes a que otro cambie el mundo. El mundo te está esperando a ti. Carmen bajó del escenario entre una ovación atronadora. Isabela la abrazó llorando. «Cambiaste mi vida», susurró. «Me enseñaste que el verdadero poder es servir». Mientras la gente se dispersaba, inspirada y comprometida, Carmen salió al jardín, el mismo donde años atrás había agradecido a las estrellas. Esta vez, Miguel la acompañaba. «Mamá», dijo su hijo, ¿sabes cuál es tu mayor logro? No son los premios ni las leyes. Es que demostraste que los buenos pueden ganar, que la bondad es más fuerte que la codicia, que una persona común puede hacer lo extraordinario. Carmen sonrió mirando las mismas estrellas de siempre. El viaje continúa, hijo. Esto es solo el principio. Y tenía razón. Porque en algún lugar de Madrid, otra empleada doméstica llegaba exhausta a casa, pero esta vez, con un contrato digno, un salario justo y la certeza de que su trabajo era valorado. El legado de Carmen Rodríguez vivía en cada pequeña victoria, en cada dignidad recuperada, en cada injusticia derrotada. La revolución de las obras había triunfado. Y todo comenzó porque una joven rica tuvo el coraje de llorar y actuar. Y porque una empleada doméstica tuvo el valor de no rendirse. ¿Y tú? ¿Qué harás con esta historia? ¿La olvidarás mañana o serás parte del cambio? El mundo está esperando tu respuesta.